Muy buenas noches, querida audiencia de la radio JCB. Estamos nuevamente este sábado de enero con ustedes, contentos, gozosos de poder hablar, ¿no? Como hablábamos recién con mi amigo, con Ezequiel, de las cosas de Dios, la palabra de Dios. Así que qué lindo es cuando nos juntamos, nos congregamos a poder hablar del Señor, ¿no? ¿Qué decís vos, Matías? Amén, es un deleite poder escuchar. Así que bueno, estamos nuevamente, este sábado vamos a dar la continuación de lo que fue una enseñanza que se dio hace 2 semanas atrás con respecto al uso del tiempo. Y bueno, tenemos a nuestro invitado que va a continuar con la enseñanza, Ezequiel. Así que Ezequiel, deleitanos con la Bueno, palabra. muy buenas noches. Espero que estén todos bien, que hayan arrancado este año bendecidos en el conocimiento de Cristo, ¿no? Fortalecidos en su gracia. Y bueno, vamos a darle continuidad a este estudio que iniciamos hace 2 semanas. Maravilloso en la palabra de Dios. Qué hermoso que es hablar del Señor. Nos reunimos, nos gozamos, es sábado a la noche, estamos en víspera del culto del domingo, pero lo mejor que podemos hacer es reunirnos en torno a la palabra. Bueno, el otro día me olvidé de decirles a los que estén escuchando, en el canal de Mauro del programa queda grabado este programa, entiendo que en la radio no sé si también. La radio JCB, ¿cómo son las redes, Mati? Bueno, ahí nos van a poner las... Bueno, creo que la página es www.radiojcb.com.ar Ah, y, ahí está saliendo y la... el Facebook es JCB, ¿no? JCB Multimedios, ahí está saliendo. Bueno, todo lo que es contenido bíblico también lo pueden encontrar en lo que respecta a mí en el canal de YouTube, que es @bestbiblia. ¿Cómo suena? @bestbiblia en YouTube. Y recalcar que la JCB es una de las primeras radio cristianas que hubo. Hace más de 30 años que está. Mirá vos, bueno qué bueno que podamos aportar nuestro granito de arena hablando del Señor Amén. aquí en este lugar. Bueno, los invito, les animo a ir a sus Biblias. Vamos a continuar en Efesios capítulo 5, estamos estudiando del versículo 15 al 17 y dice así la palabra de Dios. Y luego, si te parece, orás luego de la palabra, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Señor, Padre, en el nombre de tu Hijo te damos las gracias nuevamente por poder estar reunidos este sábado, congregados alrededor de tu palabra. Pedimos que nos ayudes a estar atentos, que lo ayudes a la persona que da el mensaje, al predicador. Tu palabra dice que la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, concentrados en la exposición de tu palabra, de modo que podamos adquirir sabiduría y saber vivir una vida que te agrade, una vida que dé fruto y una vida que brille para tu gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, un año nuevo, el mismo reloj de siempre, se tituló esta serie. Y la última vez que estuvimos juntos en la radio, estuvimos hablando acerca de que este mensaje apuntaba a las dos maneras en las que Dios nos ayuda a no desperdiciar nuestro tiempo. Dos maneras en las que Dios nos ayuda a no desperdiciar nuestro tiempo. Hace 2 semanas vimos, en primer lugar, para no desperdiciar tu tiempo debes invertirlo en el Señor, y lo vimos en la Biblia, obviamente, de los versos 15 al 16. Bueno, el apóstol Pablo, estoy haciendo un resumen para los que no estuvieron, inspirado por el Espíritu Santo, nos llamó a vivir con propósito, a caminar con cuidado. Habíamos hablado, habíamos visto las palabras, ¿no? Diligentemente, cautelosamente, muy conscientes de cuáles son las prioridades, qué es lo prioritario según el criterio de Dios y no el nuestro. E hicimos un llamado, les animamos a empezar este nuevo año 2026, pensando que seguramente, bueno, ya muchos de nosotros, por la edad, no sé qué rango de edades escucharán el programa. ¿Cuántos años tenés, Mauro? Estoy cercano a los 40 años. Cercano a los 40. Bueno, estamos más o menos en el mismo club. La mayoría de los que escuchamos ya hemos consumido al menos un tercio de la vida. El famoso cuarto de hora. El cuarto de hora. Bueno, pueden escuchar algunos que quizás ya consumieron la mitad, el 50% de su vida. Creo que más de 100 años
poca gente va a vivir, ¿no? Exactamente. Teniendo en cuenta eso. Y bueno, ¿en qué la hemos gastado? ¿O en qué la vamos a seguir gastando? Mi propósito, según el texto, escuche bien, es que se graben lo siguiente. Lo importante no es hacer más cosas, sino hacer las cosas que importan más. Y es un quiasmo, usted me entiende, ¿no? Lo importante no es hacer más cosas, sino hacer las cosas que importan más. Y eso quisiera que la audiencia se grabe. El secreto de una vida valiosa es que sea invertida en las cosas que tienen más valor. Bueno, ¿y cuáles son? Lo vimos. Son aquellas cosas que tienen como prioridad honrar a Dios y hacer su voluntad en cada paso de la vida, en cada decisión, en toda circunstancia. Y Pablo nos animó a vivir sabiamente, tener siempre en cuenta a Dios como prioridad. Bueno, nos quedamos en el versículo 16, que dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Nos quedamos ahí en hexagorazo, aprovechando de vuelta. Para vivir como sabio, vimos la diferencia entre un sabio y un necio. Debes aprovechar bien el tiempo. La palabra usada acá, hexagorazo, era la idea de redimir el tiempo, y tiene que ver con comprar algo por precio. Bueno, se usa en la redención, que el Señor nos compró a precio, ¿no? En la cruz. Pablo lo usa de manera metafórica y dice, en palabras más sencillas, aprovechar cada oportunidad. Y acá quería hacer una explicación, no lo explicamos el otro día, no llegamos. Aquí para la palabra tiempo, aprovechando bien el tiempo, bueno, en el griego tenés cronos y tenés kairos. Bueno, cronos viene cronograma, cronómetro, ¿no? Da una idea más puntual de la palabra, pero aquí la palabra que se usa es kairos y hace alusión a cada oportunidad, se usa como oportunidad. Y es lo que Pablo está diciendo, aprovechar cada oportunidad. El tiempo que tenés en la vida es finito, no es infinito. Las oportunidades que tenés no son infinitas y la idea de redimir es que tenés que comprar cada una de esas oportunidades que Dios te está dando. Bueno, yo había empezado este sermón diciendo que una de las frases más usadas cuando hablamos con la gente es, ¿cuál era? A ver si recordás. No tengo tiempo. No tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Cuánto oraste esta semana? No, hermano, cambiemos de tema. No tuve tiempo para eso. ¿Cómo venís con el cuidado de la familia? ¿Cómo venís con los hijos, con tu esposa? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo? No, la verdad no tuve tiempo. Bueno, pero tus días tuvieron 24 horas, igual que los míos. Entonces no es que no tuviste tiempo, la realidad es que lo gastaste en otra cosa. Y muchas veces el no poder comprender bien esto lleva incluso a cuestionar a Dios. Porque fíjate cuántas personas dicen, ojalá el día tuviera más horas, o ojalá tuviera más horas. Pero no, Dios quiso que el día tenga 24 horas. O sea, Dios en su sabiduría eterna definió desde la eternidad que el día sea 24 horas. Entonces, si hay un problema de tiempo, el problema no está en Dios, está en nosotros justamente. Perdón, no te Amén, algo. amén, buenísimo. Y es eso. Dejemos de cargar la responsabilidad en los demás. Por eso Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andan los demás. No, ¿cómo andéis? Y habíamos explicado que la mirada, esa mirada cautelosa, diligente, ya no va a estar sobre los demás, sino sobre nosotros mismos y sobre cómo nos conducimos. Entonces, nunca jamás, mejor lo dijo Mauro, vas a tener más de 24 horas, o sea, aprovechar las oportunidades que tenés cada día es una nueva oportunidad para glorificar a Dios. El problema con el tiempo es que nos da la impresión de ser inagotable, infinito, y vivimos así, como en piloto automático también habíamos dicho. Mañana voy a arrancar a leer la Biblia. La semana que viene empiezo con el plan de lectura. ¿Pero qué sabes? ¿Por qué no lo haces hoy? El año que viene me voy a comprometer con el servicio en la iglesia. O el otro quizás. Cuando mejore en el trabajo. Cuando me case. Cuando me reciba. Cuando mis hijos sean grandes. Pero hoy no. Hoy no puedo, no tengo tiempo. Lo que debemos saber, siendo conscientes, es que hoy tenés la oportunidad de leer la Biblia. Hoy tenés la oportunidad de estar con tu familia. Hoy tenés tiempo de invertir con tu esposa. Hablarle del Señor, recalcarle, enseñarle, discipular a tu familia. Es hoy. Mañana no sabes. Hoy tenés la oportunidad. Aprovechá bien el tiempo.
vos no sabés, nadie te puede garantizar qué va a pasar la semana que viene, habíamos dicho con tu iglesia local. Los días son malos, ahora lo vamos a ver. Pero vos qué sabés, si el mes que viene tu iglesia no va a cerrar, si no va a haber una división. Hablábamos de eso al iniciar el programa. ¿Qué sabés? Se divide y desaparece y vas a llorar, hermano. Vas a estar tan triste de haber perdido esas oportunidades de congregarte, de estar edificándote y obedeciendo al Señor. Mira, la gente en el año 2020 o 2019, ¿no? También quizás pensando en posponer, voy a hacer esto, pum, la pandemia, se cerró todo. Y yo recuerdo, bueno, en ese momento teníamos iglesia en casa, la gente reclamando, diciendo, no, pero ¿por qué no hacemos lo mismo que Grace Community Church? Vamos a reunirnos. Un buen día se abrió todo y muchos de esos hoy están bastante flojos en asistir a las reuniones. Sí, la pandemia fue un antes y un después. Mucha gente fue levantada y otra gente quedó relegada, ¿no? Aprovechando bien el tiempo, hermanos, amigos, oyentes, aprovechando bien el tiempo. En el pasaje paralelo a este, que está en Colosenses 4:5, la idea es que aprovechar el tiempo es cada oportunidad que tenemos para testificar a Cristo, para predicar el Evangelio. Y mi pregunta para ustedes hoy es, ¿cómo están con eso? ¿Cómo estás aprovechando a los inconversos con los que trabajás, a tus vecinos? Escucho gente habitualmente, jovencitos, jovencitas, más grandes. Su anhelo es ir a conquistar el mundo para el Señor. No, yo quiero conquistar Asia, quiero ir a Medio Oriente, lo más lejano que se pueda. Pero mi pregunta es, ¿y tu vecino? ¿Tu compañero de escuela? ¿Y tu compañero del colegio? ¿Tu compañero de universidad? ¿La gente que tenés a mano? ¿Y la gente que vive deshonrando a Dios, en rebelión contra Dios, que está camino al infierno? ¿Ya le testificaste seriamente? Mirá, hay una de dos. Si vos tenés amigos inconversos, amigotes, gente del mundo, vos siendo creyente, la posibilidad bíblica es que sea tu amigo para guiarlo a Cristo. Y ahí, si vos no le estás testificando, si vos le estás testificando a Cristo bíblicamente, hay uno de dos caminos. O se va a arrepentir de sus pecados con el tiempo y va a poner su fe en Cristo salvíficamente, o te va a odiar y no va a ser más tu amigo. Así que si no hay una de esas dos posibilidades, que algo estás haciendo mal. ¿En qué estás gastando tu tiempo? Necesitamos testificar a Cristo. ¿Cuántas charlas tenemos en la semana con inconversos? ¿Cuántas veces les predicamos? Si testificamos solo la mitad de las interacciones que tenemos en la semana, solo la mitad, ¿cuál sería el resultado? Bueno, necesitamos aprovechar bien el tiempo. No te engañes, querés dar gloria a Dios. No se trata de tener más horas, se trata de reestructurar las horas que tenés para darle prioridad a lo que el Señor dice que debemos darle prioridad. Seguimos avanzando con el texto. Pablo va a dar el argumento de todo lo anterior. ¿Por qué nosotros debemos aprovechar, redimir el tiempo? Argumento, versículo 16, porque los días son malos. Porque los días son malos. Nosotros sabemos que Dios es soberano. Es el Rey soberano, que no hay ni un átomo rebelde en toda su creación que se le revele. Lo sabemos. Él va a ser conforme a sus propósitos y nada está sobre él. Pero Satanás, dice la Biblia, es el príncipe de este mundo. Efesios 2:2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Primera Juan 5:19, el mundo entero está bajo ¿qué? El dominio del maligno. Entonces, debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, porque el mundo está bajo el maligno. Y necesito que escuchen bien esto, porque hay personas que viven acá como si ya estuviéramos en el cielo nuevo y tierra nueva. Y bien con esa expectativa, prácticamente, ¿no? La teoría la saben, pero prácticamente parece que vivieran ya. Debes aprovechar cada momento de tu tiempo para el Señor. Escucha bien, porque este mundo no es el paraíso. Eso no llegó todavía. No vivimos en el paraíso. Sí, escucharon bien, este mundo no es el paraíso. Y cuando nosotros vivimos para las cosas vanas, pasajeras, como hacer dinero, estar entretenidos, pasar el rato, de alguna forma estamos confundiéndonos, pensando que ya estamos en el paraíso. El fin de todo no es acá.
Pero personas viven, pasémosla bien, como si este fuera el paraíso, pero no lo es. Los días son malos, dice la Biblia. Tiempos peores vienen. Para los cristianos fieles al Señor, esto no va a ser un picnic. Quizá todavía podés abrir la Biblia, pero fíjate en los lugares remotos de la tierra, donde ya hay persecución. En Nicaragua no se pueden traer Biblias, no se pueden importar Biblias. Mirá qué dato que estás dando, yo no lo tenía. Y es acá en Latinoamérica. No estamos hablando de Nigeria, no sé, del Congo o de lugares allá en Medio Nigeria, Oriente. las masacres hacia los cristianos, tanto evangélicos como católicos, es... Bueno, la Biblia dice que eso va a llegar, se va a extender a toda la tierra eso, en mayor o menor medida, pero va a suceder. Ojalá este fuera el paraíso, hermano, todavía no llegó, no es este el paraíso. Para los cristianos fieles, esta tierra no va a ser un picnic, realmente. Así que necesitamos estar preparados, aprovechando bien el tiempo. Vamos a pasar en limpio porque el tiempo es tirano. Primero, para no desperdiciar el tiempo, debes invertirlo para el Señor. Ya lo vimos, versículos 15 y 16. Segundo, para no desperdiciar el tiempo, necesitas entender cuál es la voluntad de Dios. Segunda manera para no desperdiciar el tiempo es para no desperdiciar el tiempo que Dios te da. Necesitas entender cuál es la voluntad de Dios. Versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por tanto, ¿qué está haciendo? Concluyendo, es una conclusión, por tanto. Conector de causalidad. Amén, exactamente. Entonces, para vivir sabiamente, a diferencia del necio, debemos entender cuál es la voluntad de Dios. El necio, como ya vimos, en la Biblia tiene muchas características, muchas, pero una de ellas es que, una de esas características, y creo que una de las que más lo lleva a la destrucción al necio, es que el necio desperdicia su tiempo. El necio desperdicia su tiempo. Además, el necio desperdicia, rechaza el conocimiento. Y esto vamos a hablar un poquito hoy. Proverbios 1:22 dice, ¿hasta cuándo simples amarán la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los insensatos, ¿qué aborrecerán? La ciencia, dice la Biblia. ¿Aborrecerán la ciencia? Seguramente todos, cuando empezamos a estudiar formalmente, en algún momento hemos sido criticados por estudiar. ¿Pero para qué? Hay un pasaje en Proverbios, justamente vos citabas, que dice, todo el que peca contra mí, cuando habla de la sabiduría, ¿no? Sí. Defrauda su alma, y el que me aborrece ama la muerte, ¿no? O sea, dando a entender este contraste. Terrible. Sabiduría, vida, pecado, ignorancia del conocimiento de Dios, muerte, ¿no? Y a eso nos quiere llevar el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuántas veces escucharon, pero deja, la mucha letra mata? ¿No se ha escuchado? Sobre todo en los contextos que no son muy bíblicos. No, pero ¿para qué? Yo recibo en el momento del Espíritu Santo lo que tengo que hablar. No se prepara, no estudia. No se prepara, no estudia. No, mirá, ahí viene el teólogo. Burlonamente. Tristemente en muchas iglesias, a mí me ha tocado padecerlo. Y no muy lejos. Se nos critica mucho a los que asistimos a seminarios, a los que queremos prepararnos formalmente. Como si lo espiritual no requiriera un esfuerzo, una demanda formal, sacrificio, estudio. Perdón, paréntesis. Yo creo que es la repetición continua de esas mentiras, esas falsedades, hace que muchas personas probablemente se limiten o no quieran quizás estudiar o formalizar un estudio teológico, lo que sea, porque piensan que están pecando. Yo he conocido hermanos de iglesias pentecostales que estudiaban en seminarios en oculto, para que no se enteren sus líderes. O sea, los cuales los lleva a la hipocresía. Bueno, pero ¿en cuántos púlpitos se critica a los que han estudiado, a los que se preparan? Como si estuvieran mal delante del Señor querer prepararse para servir con un cuchillo afilado, ¿no? Intentá cortar un trozo de carne con un cuchillo de manteca. Es difícil. Y la realidad es que muchas veces se esconde detrás de esas expresiones el hecho de que algunos líderes diótrefes no quieren que nadie les haga sombra. Eso también pasa, hay que hablarlo. Terrible. Lo ven como eso, ¿para qué sirve? Como si aprender la Biblia
te volviera más loco que mirar Netflix o pasar horas en Instagram o TikTok. Tremendo. Bueno, y es llamativo que Pablo contrasta acá que los insensatos desprecian la sabiduría con entender la voluntad de Dios. Ahí tenés la antítesis, ¿no? Los insensatos desprecian la sabiduría y lo contrario es entender la voluntad de Dios. O sea, que para vivir como un sabio no solamente es necesario redimir el tiempo, sino también entender la voluntad de Dios. Y ese es el punto del apóstol Pablo. Y esa voluntad de Dios se refiere directamente al plan de redención. Al plan de redención de Dios. Lo vemos ahí, bueno, lo vemos en la epístola de Efesios, claramente se refiere a eso. Efesios 1, 9, 10 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, hermanos y amigos, pasando en limpio, ¿qué es acá entender la voluntad de Dios en el contexto de este pasaje en Efesios? Es entender que Dios tiene un plan de redención y está en marcha. Está en marcha, que Dios se ha propuesto salvar a pecadores por medio de su Hijo, a través de la predicación del Evangelio. Entonces, entender la voluntad de Dios es entender el plan de redención y vivir conforme a ello. Sencillo. ¿Y cómo entendemos cuál es ese plan de redención? Bueno, leyendo la Biblia, hermanos, estudiando la Biblia. ¿Cómo entiendo yo cuál es el plan que Dios se ha propuesto para este mundo? Estudiando la Biblia, meditando la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra. Generalmente la mayoría de los teólogos, bueno, Mauro acá, Yo no soy teólogo. fui a un seminario. es un entendido, honoris causa. Generalmente la mayoría de los teólogos hablan de 3 voluntades de Dios. Yo estoy de acuerdo. La voluntad decretada, bueno, son decretos de Dios, lo vemos ahí en Génesis: hágase la luz, se hace la luz. Son decretos inamovibles, no te gastes mucho, lo que Dios dijo, eso se va a hacer, punto. La voluntad secreta, bueno, es secreta, no nos corresponde a nosotros saber. El Señor Jesús explica mucho de esto, sobre todo acerca de los últimos tiempos. La voluntad secreta de Dios no nos corresponde saber a nosotros. Y la tercera voluntad, la voluntad revelada. ¿Dónde está la voluntad revelada? En la Biblia, hermanos. Está en su palabra. Así que esta es la voluntad de Dios a la que nos debemos dedicar. Esta es la voluntad de Dios a la que debemos dedicarle nuestro tiempo. La palabra de Dios. De manera práctica, cuando vos vas a tomar una decisión, ¿qué haces? Bueno, vas a la Biblia y analizás a la luz de la palabra de Dios la decisión que vos vas a tomar, si encaja en el plan de redención de Dios. Pero ¿cómo sería esto? Claro, sea mudarte, sea un nuevo trabajo, sea ponerte en pareja, sea dejar a una persona, si esta decisión encaja en el plan de redención. Y yo me pregunto, a la luz de la palabra, ¿no? Esta decisión que yo estoy por tomar, amigos y hermanos, escuchen bien, ¿me va a permitir llevar gloria al trono de Dios? ¿Esto que estoy por hacer? ¿Esta decisión me va a permitir hacer discípulos? ¿Esta decisión me va a permitir evangelizar a mi familia o a los de afuera? ¿Esta decisión que estoy por tomar me va a permitir tener comunión con mis hermanos? ¿Esta decisión que yo estoy por tomar, qué aporta a mi vida para que yo esté más cerca del Señor? ¿Esta decisión me va a permitir invertir tiempo en la palabra de Dios? La verdad que no. Bueno, entonces no hay nada más que hablar. Desechamos toda oferta que no se alinea con la voluntad de Dios. Sencillo. Ese es el plan. Entender la voluntad de Dios implica conocer la palabra de Dios. Y conocer la palabra de Dios demanda tiempo y demanda esfuerzo, sacrificio. Y hacer un uso sabio del tiempo, es decir, redimir el tiempo, implica muchas veces tener la sabiduría de decir no. Hay que decirle que no a un montón de cosas, que no son necesariamente malas. Es sabio decir que no. Es sabio decir que no a tiempo, porque a veces nos embarcamos en un montón de cuestiones y estamos derrochando un montón de tiempo en cuestiones necias.
Eso no es sabio. Y es muy característico también de la gente joven. Sí. Me incluyo porque por una cuestión de que pensamos que tenemos tiempo, que tenemos energía y después nos damos cuenta de que no podemos. ¿Usted quiere servir al Señor? ¿Cuánto tiempo por semana le dedica al estudio de la palabra? ¿Usted quiere ser usado diligentemente por el Señor? No hay trucos, hermano, amigo, ustedes saben, no hay atajos. Ojalá fuera fácil abrir la Biblia, anotar 2 o 3 cositas y ya está el sermón. Ya está, salió el sermón como si fuera hornear un bizcocho al microondas. No es así, lleva tiempo, demanda estudio diligente. Hermanos y amigos, no necesitan más tiempo, no se engañen, necesitan reorganizar el tiempo que tienen y poner en orden las prioridades. Para finalizar, si es que nos queda tiempo. alguito, pero me gustaría después charlar acerca de esto, si es que queda algo. No importa la edad que tengas, vos que estás escuchando, vos que vas a escuchar esto en @vesbiblia, vos que lo vas a escuchar por medios sociales, y decís, qué tristeza delante del Señor, desperdicié, no sé, 30, 40, 50 o 10 años, o desperdicié todo el 2025. Quiero recordarte que en el Señor hay gracia abundante. Si Él te permite ver ahora que perdiste mucho tiempo, gloria a Dios, te has dado cuenta y ahora podés y debés pegar ese giro al timón de tu vida. Ahora, si el Señor te está dando sensibilidad al mensaje, a la palabra, la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Y esto es una gran bendición, hermanos y amigos. Entonces, si vos te diste cuenta que has desperdiciado tu tiempo, sean 10 años o 2 meses, no importa. Dios hoy te permite cambiar. Todavía estás a tiempo y tenés que aprovechar los años que te quedan, sean los que sean, tenés que invertirlos para el Señor. No hay nada más sublime que gastar tu vida en el Señor. No postergue más, no gastes más tiempo en vano, no digas mañana, por favor, te lo ruego, no digas mañana, redimí el tiempo hoy porque los días son malos. Pero la gracia de Dios sigue siendo abundante. Hermanos y amigos, se trata de vivir con sabiduría y yo me planteaba algo que me preguntaron esta semana. Esta semana me preguntaron, pero ¿por qué el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? ¿Por qué necesito vivir con sabiduría? Bueno, Dios ha creado este mundo con su sabiduría y nos permite a nosotros entender el mundo en la medida en que buscamos la sabiduría de Dios. Escucha bien, sin la sabiduría de Dios, este mundo es un enigma, no tiene sentido, no le vas a encontrar la vuelta. Es necio en el mundo de Dios querer vivir dejando a Dios de lado. Eso es algo absurdo, absurdo. No le vas a encontrar la vuelta. Por eso está lleno de gente, llenísimo de gente. Y te vas a cruzar todo el tiempo con gente triste, depresiva, preguntándose ¿para qué vivo? ¿Qué sentido tiene esto? No tiene nada sentido, es una vida frustrante, miserable. Hasta que el Señor te encuentra y te alcanza con el Evangelio y eso le va a empezar a dar sentido a todas las cosas. Sin el Señor no le vas a encontrar sentido a la vida. Este es el mundo de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Este es el mundo de Dios. Esta es la vida de Dios. Es imposible que te vaya bien en la vida estando enemistado con el Creador de la vida. Hoy te ruego, si vos, por todo lo que escuchás, entendés que no sos un creyente, entendés que no hay vida espiritual en vos, que acudas a Él en arrepentimiento y fe, que confieses de rodillas tus pecados, ahora donde estés, y le pidas al Señor que te perdone, y Él dice, al que a mí viene no le echo fuera, y Él promete que vivirás eternamente. Mauro, un gusto haber estado con vos, dejo abierto a... Gracias, Ezequiel. ¿Querés orar para finalizar la enseñanza? Oramos.
Amado Padre, venimos delante de ti, humillados ante tu palabra, Señor. Tu palabra realmente es viva y eficaz y yo, Señor, aún preparando el mensaje, ahora predicándolo, esta palabra me corta, cala hasta lo más profundo de mi ser, Señor. Y yo te ruego que uses esta palabra en todos los que lo escucharon o los que lo escuchen más tarde y que por favor lo lleves a vivir una vida con propósito, una vida que lleve honra, que lleve gloria a tu trono porque eres digno, Señor. Gracias por habernos dado un Salvador tan grande. Gracias, Señor, porque el cetro está extendido, Señor, y tu trono está abierto y hay gracia abundante para todo aquel que acude a ti. Usa tu palabra en cada corazón conforme a cada necesidad, para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén. Regalo por haber venido. ¿En serio? Bueno, muchísimas gracias. Muy oportuno también con el tema del sermón. Gracias. Tus vidas están contadas. Va a ser muy bien utilizado. Gloria a Dios por su palabra. Bueno, gracias ese por haber venido. Vos sabés que cuando escuchaba la enseñanza recordaba una parte en el libro que escribió John Piper que se llama No desperdicies tu vida, donde él relata de una persona anciana, creo que ya en su última etapa, llorando y lamentándose, diciendo la desperdicié, la desperdicié, la desperdicié. Y bueno, se ve que esa imagen conmovió a Piper, que la usa como ilustración en su libro, ¿no? Entonces la importancia esa, ¿no? De que si uno quiere lograr tener una ancianidad, o sea, es decir, el resultado de cómo vamos a estar de acá, cuando tengamos 50, 60, 70 años, va a ser la consecuencia de lo que hagamos hoy. ¿Me explico? Entonces, la manera de poder tener paz mental, paz, bueno, obviamente paz con Dios, ¿no? Que paz mental viene de la paz con Dios, es justamente haciendo un uso sabio del tiempo, por eso la importancia, ¿no? Amén a eso. Bueno, Moisés decía, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo loco de todo esto es que Moisés pudiera haberle pedido al Señor más tiempo de vida, pero no le pidió más tiempo, no le dijo, Señor, extendeme los días para poder hacer tal o cual cosa. No, el tiempo que me queda, enséñame a vivirlo con sabiduría, ¿no? Seguramente Moisés escribe esto en el contexto del libro de Números. Él había visto morir a toda una generación, su hermana, sus parientes, y él veía la transitoriedad de la vida y la urgencia de ponerle peso a cada uno de los días, a cada una de las horas que él tenía para vivir, de manera que tenga trascendencia, que traspase. Tal cual, está más que claro que la única manera de poder vivir una vida sabia es con una perspectiva en la eternidad, ¿no? Y el hecho de saber que vamos a morir, justamente recordar, tener presente eso, es justamente lo que va a motorizar la manera en que llevamos. Yo a veces pienso también en esta sociedad como esta idea de la muerte se la quieren sacar de la cabeza todo el tiempo, ¿no? No quieren que les hables. No, de la muerte no, por favor no me hables de eso, no tengo tiempo. Tal cual. La gente, o sea, no quiere asumir o aceptar que te vas a morir. Y vos fíjate cómo se ven las consecuencias de esto en la práctica muchas veces. Por ejemplo, en el sistema jurídico, en el ambiente del derecho en el cual yo estuve. En Argentina es muy poco común que la gente haga testamentos. Es casi muy poca la gente que hace testamentos. Es más para la película norteamericana. Pero tiene que ver con una cuestión cultural también. ¿Por qué? Porque es esa renuencia a hablar y querer tocar el tema de la muerte. La gente no lo acepta. Naturalmente, o sea, es lógico porque la persona sin Dios no tiene una perspectiva de qué pasa después. Pero bueno, justamente nosotros como creyentes deberíamos dar el ejemplo en ese sentido, ¿no? Exactamente. Así que interesante, sí. Necesitamos hablar de esto. Tenemos que hablar de la vida y tenemos que hablar de la muerte. Todo buen mensaje empieza con un mal mensaje. Por ejemplo, ejemplo de una vida bien vivida. Yo a veces pienso en Charlie Kirk. 31 años. Esa es una vida que vivió bien en la vida. Está bien, uno puede a veces dentro de los contextos, ciertos círculos de iglesia se cuestiona cierto mensaje que pudo haber dado porque se lo vincula con el tema político. Pero si uno vio los videos, conoce a Charlie Kirk, se da cuenta que todo lo que él decía lo decía de una cosmovisión cristiana e incluso cuando debatía de política también predicaba el evangelio. ¿Qué te quiero decir?
O ser alguien que vivió una vida que dio gloria a Dios. Y murió joven, pero creo que fue un ejemplo de que es una vida bien vivida, ¿no? Bueno, yo eh, no voy a hacer chivo al seminario que a mí me apadrina, pero el ejemplo, Habla acá. el, Aparte, el, esta radio es una el, radio de barrio. Andá a el- saber quién nos va a el escuchar, ¿no? ejemplo de William Carey a mí ha marcado mi vida. Eh, este hombre contra viento y marea quiso entregar su vida al Señor y gastar su vida en el Señor. Y algo muy importante para todos los jóvenes que por ahí anhelan servir al Señor diligentemente, prepárense, estudien, es el camino. William Carey no era un improvisado, él no iba hablando lo que el Espíritu le daba, haciendo bibliomancia, ni inventando. ¿Cuántos idiomas hablan? Fue un hombre preparado, muchos idiomas, muchos idiomas. Pero justamente los estudiaba para usarlos en el contexto evangelístico de misión, ¿no? Es necesario prepararse. Un pastor hace poquito estaba entrevistando a un muchacho y este muchacho tenía toda la ilusión y yo quiero ser misionero en Asia, específicamente quiero ir a Japón. Creo que es un lugar a donde El cementerio de los misioneros. puedo andar bien y aparte hace falta. Bueno, y el pastor le pregunta, bueno, qué bueno, gloria a Dios por eso, y te estás preparando. Por ejemplo, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Cómo que estoy leyendo? Claro, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás estudiando? ¿Estás estudiando algo sistemáticamente? ¿Estás leyendo algún libro? Y aparte, ¿qué libro de la Biblia estás estudiando? No, yo tengo claro el Evangelio y quiero hacer hincapié en el Evangelio. Lo abrazó, le sonrió, le dio un abrazo y le dijo, difícilmente llegues a predicar en la esquina de tu casa. Duro, durísimo. ¿En qué gastan tiempo los jóvenes de hoy en día? En las redes sociales, en los jueguitos, jóvenes cristianos también, ¿eh? No solamente del mundo. Sí, de hecho, bueno, es el mismo Piper que dice una frase famosa, creo que la puso justamente en una red social, que es Twitter, que dijo que Facebook, Twitter, Instagram, todas estas redes, lo único que van a servir es para demostrar que en el día del juicio nuestra falta de oración no fue por falta de tiempo. Y la realidad que es, el tema de las redes, o sea, yo pienso que es importante hablarlo bien, en el sentido de que las redes no necesariamente son malas. No, pero no son pecaminosas de hecho, per se. De hecho, vos publicás en las redes, esto sale en las redes, y las redes son un medio por el cual muchas personas también pueden tener acceso al Evangelio, escuchar la palabra, y usadas de forma sabia pueden ser muy útiles, pero lamentablemente son terriblemente adictivas y cómo nos roban el tiempo, nos absorben muchas veces en trivialidades. Bueno, y acá vamos a entrar a un tema también de debate. Después, los que escuchen este mensaje después, dejen sus comentarios, sus opiniones, pero se ha dado en los últimos 4 o 5 años, diría, un fenómeno en las redes sociales de muchos pastores muy conocidos que están subiendo 5 videos cada 2 días, 6 videos, no sé, 10 videos por semana seguro. Y yo me pregunto en qué tiempo estos hombres tienen su intimidad con el Señor. No quiero pecar de prejuicioso, pero uno se basa en lo que uno ve. Vos sos pastor, tenés una congregación a cargo. Estos pastores de España, sus congregaciones no bajan de 200 personas. 200 ovejas con problemas, con incertidumbres, con necesidades, con angustias, con consejos por pedir. ¿Cómo atendés una congregación así? ¿Cómo te preparás tiempo diligente y cómo preparás el sermón del domingo si subís 10 videos personales por semana? Si estás atento a en cuántos seguidores más tenés en YouTube, en Instagram. ¿Qué te parece ese tema? ¿Qué te parece de este fenómeno de pastores que pareciera que su prioridad es ser famosos, ser populares? Creo que como dijiste vos, uno tiene que ser siempre cuidadoso de no caer en una actitud de prejuicio, porque uno no sabe tampoco la vida de esa persona, pero hay una cuestión que es lógica, que se infiere, ¿no? Si vos estás, como decís vos, subiendo videos todo el tiempo, que son de 1 hora y esto, lo otro, y naturalmente eso te va a chupar un montón de tiempo. Y yo creo que el tema
para entenderlo bien, uno tiene que a partir de la definición de lo que es el ministerio pastoral. ¿Qué implica el ministerio pastoral? ¿Qué es un pastor a la luz de la Biblia? Yo creo que eso es la clave de esto. Muchas veces se tiene este concepto del pastor como solamente la persona que se encarga de predicar. Bueno, yo me encargo, la semana estudio, subo, predico. Bueno, el pastor como enseñador, como educador. Pero muchas veces no se ve ese aspecto del pastor como el que conoce a sus ovejas, el que procura estar con ellas para ministrarlas, conocerlas, el que pasa tiempo con ellas. O sea, vos para conocer a una persona y para saber cómo ministrar tenés que pasar tiempo. Y lamentablemente hay pastores que ni siquiera tienen la menor idea de quién está en su iglesia. Y eso no es bueno. Y pasa Y mucho lamentablemente eso. pasa eso por un desbalance. Muchas veces yo he escuchado decir, bueno, lo que hace la diferencia es la palabra. Hay que predicar la palabra es lo que va a transformar, es lo que va a cambiar las vidas, es lo que va a santificar. Amén. Totalmente de acuerdo, 100% de acuerdo. No puedo no estar en desacuerdo con eso. Predico eso, amo eso y estoy de acuerdo y hablamos de eso hoy, ¿no? Entre otros temas. Pero eso no excluye el hecho de que vos te involucres con la persona, que vos busques conocer a la persona, estar con la persona. Ese fenómeno del pastor solamente como un educador, no lo encuentro yo esa definición de pastor en las Escrituras. O sea, de hecho Cristo dice, buen pastor su vida da por las ovejas, perdón. El pastor conoce a sus ovejas y a cada una llama por su nombre, ¿no? Está bien, está hablando de la Él la relación. llama y conocen su voz. Conocen su Hay una voz. relación. Yo tengo una perrita, India se llama, salvando las diferencias, pero ella escucha mi voz y sabe que soy yo. Bueno, alguno Y podría... juguetea, es un pitbull. No viene cualquiera y escucha, ¿sabes qué, no? Es verdad eso, que si los animales, los perros, ahora que me lo pongo a pensar ahora y es muy cierto eso. Como cuando escuchan al amo se calman a veces, ¿viste? Impresionante. Porque tienen confianza. Viste que los animales son re desconfiados. Son re desconfiados. Pero tienen confianza. El roce hace la relación. ¿Cómo una persona se va a abrir con una persona que nunca le ha prestado el oído, que no estuvo al lado, que no le ha dedicado tiempo? El dedicar tiempo a las personas, o sea, vos estás tratando con las almas de las personas, ¿no? Llevémoslo al plano de la medicina. Vos no vas al médico y de la nada, ¿no? O sea, realmente la persona tiene que indagar hasta llegar al punto y eso lleva tiempo, lleva estudios. O sea, con el pastor es exactamente lo mismo. Y te diría que aún más diligente tiene que ser el cuidado, porque estás tratando con el alma de la persona. De hecho, un mal diagnóstico que se basa sobre estudios defectuosos o sobre insuficiencia en los estudios médicos Es catastrófico. lleva una mala praxis que puede ocasionar la muerte de una persona. Entonces, obviamente, ese texto de Juan 10, alguno podría acusarme de que uno está haciendo una ampliación ilegítima de términos. ¿Qué significa eso? Como que uno el tema está hablando de algo y uno lo amplía a otra cosa. Es decir, está hablando de la relación eterna que tiene Dios, nuestro Salvador, con sus hijos, ¿no? Pero creo que sí es válido, a partir de ese texto, extraer una aplicación o un principio que se aplica al liderazgo pastoral. Porque Cristo es justamente el ejemplo supremo y el pastor de los pastores y aquel a quien los pastores deberían imitar y aprender de él. Entonces, creo que es válido lo que planteaste recién cuando decís que es necesario que un pastor conozca a sus ovejas, que esté con ellas, que pase tiempo, porque es la clave para poder ministrarlas correctamente. Creo que alguien que habló mucho de esto es Richard Baxter, Sí. en El Pastor Renovado, El Pastor Reformado, independientemente de cómo se lo titule, y justamente él planteaba esta necesidad de la que es la predicación en la visitación, el compartir. Creo que él lo que hacía en las visitaciones o estando en las casas era enseñar no sé si los 10 mandamientos o la confesión, y a su vez complementaban con la predicación del domingo. Y se relatan los testimonios de esa época que eso dio un fruto muy bueno. O sea, las iglesias eran edificadas, crecían en santidad, en amor, y los resultados se vieron en la práctica. Pero lamentablemente cuando uno redefine la función pastoral, y muchas veces está esto de como decís vos, o sea, este ambiente de redes o tanta conferencia, lleva mucho al pastor como querer destacarse, ¿viste? Yo a veces veo esos hombres silenciosos que están ahí, que hacen la obra de Dios, y que no los conoce nadie, y me sorprendo, ¿viste? Eso es lo que uno también tiene que ver y admirar a esas personas. Y de hecho, yo estoy sincero, yo creo que una de esas personas es Julio, o sea, yo a él lo veo como un pastor muy presente, ¿viste? Amén a eso. Sí, por eso yo te estoy hablando desde yo afuera, creo que en digamos. ese sentido, para mí porque es un ejemplo, él es un ejemplo. hay pastores que son ejemplos y gracias al Señor por eso. Mi pastor es un ejemplo de estar presente, Tal cual. de estar presente en cada término de la vida.
Así que bueno, gloria a Dios por eso. Saludo también a él, ¿no? Sí, saludos. Así que bueno, ese creo que estamos acercando al final, nos quedan 2 minutos más. Bueno, Aprovechar muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, hay muchos temas para tratar. Necesitamos seguir hablando del Señor, venir a enseñar la Biblia, porque la ley de Jehová es perfecta, es la que convierte el alma de las personas. Y bueno, aquí estamos para servir en lo que... Amén. Lo último, viste que visitaste recién Salmo 19, ¿no? También habla del Salmo 119 que la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Creo que fue MacArthur, no me acuerdo quién fue que dijo, hagan la prueba, lean la Biblia consistentemente, o sea, disciplinadamente, una semana. Fíjate cómo a la otra semana tus pensamientos cambian totalmente. Y realmente, hacelo y pasa. Bueno, yo te voy a tirar otra de MacArthur cortante antes de irnos. Decime cuán miserable está siendo tu vida y yo te voy a preguntar, ¿cuánto tiempo pasaste esta semana leyendo la Biblia? Muy bueno, cerramos con eso. Cerramos con eso. Dios te bendiga, Un gusto, ese, y ojalá Mauro. puedas seguir viniendo a compartir con nosotros. Un placer. Bendiciones para todos. Buena semana.